la alopecia androgenética, que es lo más común. De hecho, un 60% de los hombres la padece, o sea, sí es el 60%, es y un altísimo. de 25 al 30% las mujeres. Es, digamos, que la alopecia más prevalente. Sí, es, digamos, el pelo, el folículo, tiene un santuario de inmunidad alrededor de su formación. Son células mesenquimales que rodean el folículo que se están reproduciendo constantemente. Entonces, es por eso que la quimioterapia es lo primero que va a afectar. Muchas veces le digo a mis pacientes, el pelo es muy noble porque nos avisa también de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es lo primero que empieza a reaccionar cuando hay un estrés, cuando hay una enfermedad. Es lo primero que se cae. Por eso es importante que siempre que empiezan a notar una caída de pelo abrupta, acudir con el dermatólogo para pedir estudios, ver qué es lo que está generando esa caída, ese fluvio. Como tal, es la primera línea de defensa ahora sí que del cuerpo. Si nosotros estamos en un estrés, obviamente el cuerpo va a decir, no voy a mandar energía para generar más pelo. Necesito guardar todos esos nutrientes, toda esa energía para solucionar el problema sistémico, metabólico, etcétera, que estoy sufriendo. Entonces, el pelo es por eso que es lo primero que se cae, que es lo primero que se nota cuando hay algo de fondo. Y bueno, aquí algo que me encanta de hablar es sobre la epigenética, tal cual. eso. ¿Por qué? Porque o sea, está el tratamiento médico, sí, está que su inhibidor de andrógenos, el minoxidil, pero para que este medicamento, para que ese pelo salga adecuadamente, o incluso cualquier patología dermatológica, creo que cualquier patología metabólica, etcétera, tiene que haber un ambiente sano, tanto en el metabolismo de la persona, tiene que haber higiene del sueño, eso es muy importante. Hombre, mujer que no duerme, el pelo se cae, está en un estrés metabólico, aumenta la resistencia a la insulina. Ahorita muchos dicen, es que pusieron ya de moda la resistencia a la insulina. No, la verdad es que es algo muy importante porque ya se ha descubierto que hay ciertas patologías que se exacerban con tan solo tener resistencia a la insulina, y una de ellas es la alopecia y la alopecia androgenética. Se han hecho estudios en pacientes con síndrome metabólico, ellos son más susceptibles a generar alopecia androgénica, y decían, ¿por qué? Si un hombre con más grasa, pues va a generar más estrógenos y va a tener como protección como tal. No, está en un estado de inflamación. Es por eso que la contaminación, el estrés, el no dormir, el comer mal, comida muy procesada, pues obviamente que eso va a afectar a tu cuerpo, y la calidad del pelo también se va a afectar, y la respuesta a los tratamientos. Pacientes que fuman, por más tratamiento, minoxidil, todo que hagamos, no tenemos una respuesta adecuada. O sea, son aquellos que no les sirve el medicamento, pacientes que fuman. Para ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que el pelo no crezca. Lo más común son las deficiencias que estábamos hablando, la deficiencia de hierro y la deficiencia de vitamina D. La función de la vitamina D a nivel capilar es que prolonga la fase de crecimiento, la fase anágena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esos déficits, no hay una fase de crecimiento larga, es muy corta y entra inmediatamente al telógeno, que es la etapa que se queda como un estado basal premuerte. Ya no hay crecimiento, simplemente ahí está el pelito esperando a que se caiga. Muy importante, mucha gente se automedica con biotina, hay gomitas de biotina, todo biotina. La realidad es que si nosotros tenemos una comida, nuestra alimentación es omnívora, o sea, que comemos de todo, es muy difícil que tengamos un déficit de biotina. Al contrario, el exceso de biotina puede generar alteraciones tiroideas o también alterar las troponinas. Entonces, cuando un paciente llega con una sintomatología de un infarto sin elevación del ST, se alteran estas troponinas, entonces sí puede ser peligroso. Así que no abusen de la automedicación con biotina. La suplementación, acuden con su dermatólogo para ver qué es lo que realmente necesitan, y también no estén gastando en balde. La última. Los tratamientos para laciar o enchinar de manera permanente. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo ya hay varios estudios y evidencia que los alaciados
demasiados con formol o formaldehído, aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, sobre todo aquellos que lo hacen seguido. Incluso hay un reporte de pacientes que presentaron una lesión renal aguda por la exposición a este químico. Así que entre menos lo hagan, mucho mejor. Ajá. Ya hay opciones que no requieren el formaldehído. No queda así perfectamente liso, pero te protegen otras cosas, otros aspectos. Que el tema de los... Fuego. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el Dr. Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, expresidente del Colegio de Ginecólogos de aquí del Hospital Español, con un máster en gineco-oncología y maestría en ciencias médicas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, primero las damas, Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Alice, bienvenida. Muchas gracias. Sí, ya teníamos tiempo de no vernos. Dos emisiones. Voy a tomar un No curso estaba castigada, intensivo de alemán. Andaba de parranda. y el doctor Ernesto Santillán, Servidor y amigo. médico especialista en traumatología y ortopedia, que tiene su sede aquí en el Hospital Español. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, como yo pretendo conocer, ¿por qué se me cae el cabello? Porque eres muy andro. Tratamientos y consecuencias. Claro. Y para esto pues tenemos a nuestra querida invitada, la doctora Ailén Barranco, que ya hemos tenido aquí hablándonos de otros tópicos de piel. Ella es especialista en dermatología clínica y cosmética, está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, el CONASEM, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, Enfermedades de la Piel, Pelo y Uñas, especialista en dermatología estética y cosmética, tiene un máster en tricología, tricos, pelo, logos, tratado, y trasplante capilar por la Universidad de Alcalá, España. Y pues sí, vamos a hablar de la caída del pelo, de las alopecias, pero antes me gustaría dar una introducción. Las alopecias se pueden dividir en cicatriciales, que ahí ya vamos a englobar problemas autoinmunes, traumatismos, etcétera, y las no cicatriciales, que ahí vamos a encontrar la alopecia androgenética, que es lo más común. De hecho, un 60% de los hombres la padece, o sea, sí es el 60%, es altísimo. Y un 25 al 30% las mujeres. Es, digamos, que la alopecia más prevalente. Ya después vamos a encontrar a los efluvios, que son esas caídas, por ejemplo, cuando fue el COVID, que hubo una caída, los pacientes que se enfermaban con COVID, pues se les caía el pelo. O también posparto, las mujeres que en la época de posparto, lactancia, sufren este efluvio. Claro. Y esas pérdidas de cabello como con parches, ¿no? Areata. La alopecia areata. Ajá. Ahora vamos a enfocarnos en la alopecia androgenética, que es la principal y es la más común. La más común. Aquí la alopecia androgénica va a tener dos factores, el factor hormonal, pero todo esto va a venir del factor genético. Si nosotros tenemos, sobre todo del lado de la madre, antecedentes de calvicie en la familia, pues estos
lo más seguro es que nosotros suframos de calvicie. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces es que yo tengo, mis niveles de testosterona están normales. Sin embargo, por genética hay los receptores que están en el folículo, en el área central del pelo, son más susceptibles. Tienen esa afinidad mayor por la testosterona que está circulando libremente de manera normal. Claro, si no, no habría barba, que tenemos receptores en toda esta región y es lo que... El vello corporal, el púbico, las axilas. Todo eso. Ahora, cuando nos empezamos a preocupar, ok, genéticamente más o menos a los 35, 40 años empieza esta caída, pero cuando son adolescentes, ahí sí ya tenemos que visualizar que es un problema. El niño de 15 empieza a notar que el pelo está disminuyendo. Tengo pacientes de 19, 20 que ya tienen incluso en la coronilla una densidad menor. Entonces ahí ya tenemos que buscar qué es lo que está pasando con sus hormonas, qué es lo que está alterando. Muy bien. Y bueno, ahorita acabas de decir la cuestión genética. Y yo me pongo como ejemplo porque mi abuelo, por parte de mi papá, era una bola de billar. O sea, pelón. Y en cambio el otro, el Podlipsky, no, sí tenía su alopecia, pero no como mi otro abuelo. Y ahorita lo estoy viendo en mis hijos. Mis hijos, ellos sí se están cuidando más, se ponen minoxidil, que ahorita vamos para allá, y tratamientos que como les decía, muchos son un fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tratamientos porque se anuncian como lo máximo y nomás son para sacarle dinero a la gente. Así es, desde el shampoo del indio, ¿qué decía? Indio papagayo o algo por el estilo. Cosas por el estilo. Déjame anotarlo. ¿Por qué no está saliendo? Ese no lo he probado. Que la receta, o sea, tengo pacientes que es que le pongo cebolla, chile, clavo, canela, romero, chile, y llega el paciente y huele a arroz. Sí, de Chile es muy tradicional. Huele a arroz, pero arroz guisado, ¿no? Pero ella llega con ¿qué ocurre? El riesgo de dermatitis por contacto, claro, las irritaciones, o sea, es muy diferente cuando buscamos un producto de cosmética natural a que nosotros hagamos, porque caemos en el mismo problema de automedicarse con test o algo así. No sabes la dosis que estás dando, puede ser incluso una dosis tóxica, no hay un filtro, no sabes cómo fue cultivada, cómo estás preparando esas hierbas para aplicarla. Entonces sí, hay que tener en primer lugar cuidado con automedicarse, remedios caseros, cosas por el estilo. Ahora, ya hay un consenso, ya hay un tratamiento como tal, como la alopecia androgénica, tanto en mujer como en hombre, ya tiene una guía de tratamiento, ya es un tratamiento fijo. ¿Qué va a ser importante? Pues ir bloqueando todo esto. Los inhibidores de testosterona, los antiandrógenos, es una parte muy importante del tratamiento. Y también el minoxidil. Todo esto tiene que ser, sí, visto por un médico, sobre todo por las dosis y el miedo de los efectos secundarios, sobre todo en hombres. La fama de los inhibidores de testosterona, pues dicen, no, me va a bajar la libido, me va a bajar, no me lo voy a tomar. Sin embargo, la dosis que nosotros manejamos después de ver tu perfil, después de hacer una historia clínica completa, tiene que ser ideal para que no sufras de esos efectos secundarios. Y una pregunta, ¿es reversible? Si estamos a tiempo, si damos el tratamiento inicial, va a ser muy reversible. Porque yo sé que hay grado 1, grado 2, grado 3, y como yo comprenderé... ¿Grado qué? Grado ya se fregó el asunto porque... Sí. Mientras tengamos el folículo, o sea, mientras tengamos todavía folículos bellos,
todo eso nos va a ayudar a generar más pelito, o sea, con el tratamiento. Obviamente es un tratamiento que no es algo así de, ya te doy esto y con esto te vas a curar. No, es un tratamiento que tiene que ser por años. Sí, bueno, y lo vemos en pacientes sometidos a quimioterapia, ¿no? Baste decir que los quimioterápicos son para matar a las células cancerosas, y esos mismos medicamentos pues matan a las células malas, pero también matan a células buenas, ¿no? O sea, y son células que se están reproduciendo, y bueno, pues las células capilares pues son células que se están reproduciendo, entonces pues también las mata. Por eso los tratamientos que vemos en pacientes que están tomando quimioterapia, pues son pacientes que pierden cabello. Así es, digamos, el pelo, el folículo, tiene un santuario de inmunidad alrededor de su formación. Son células mesenquimales que rodean el folículo que se están reproduciendo constantemente. Entonces, es por eso que la quimioterapia es lo primero que va a afectar. Muchas veces le digo a mis pacientes, el pelo es muy noble porque nos avisa también de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es lo primero que empieza a reaccionar cuando hay un estrés, cuando hay una enfermedad. Es lo primero que se cae. Por eso es importante que siempre que empiezan a notar una caída de pelo abrupta, acudir con el dermatólogo para pedir estudios, ver qué es lo que está generando esa caída, ese fluvio. Como tal, es la primera línea de defensa, ahora sí que del cuerpo. Uh-huh. Si nosotros estamos en un estrés, obviamente el cuerpo va a decir, no voy a mandar energía para generar más pelo. Necesito guardar todos esos nutrientes, toda esa energía para solucionar el problema sistémico, metabólico, etcétera, que estoy sufriendo. Entonces, el pelo es por eso que es lo primero que se cae, que es lo primero que se nota cuando hay algo de fondo. Y bueno, perdón, en cuestión de genética y de epigenética, uh-huh, pues estamos hablando de o sea, el pelo, o sea, una de las funciones del pelo es exactamente la protección, uh-huh, ¿estamos de acuerdo? Y en latitudes en las que hay mucho más calor, pues esas personas pierden más pelo, y en latitudes donde hay más frío, pues estas tienden a protegerse más, y por lo tanto... O sea, los factores ambientales, los, ¿no?, factores, uh-huh, ambientales, uh-huh, pero uh-huh, hoy en día, ¿qué tanto puede ser protección o desprotección este tipo de cambios en el clima en general? Aquí, algo que me encanta de hablar es sobre la epigenética, tal cual. Eso. ¿Por qué? Porque o sea, está el tratamiento médico, sí, está que su inhibidor de andrógenos, el minoxidil, pero para que este medicamento, para que ese pelo salga adecuadamente, o incluso cualquier patología dermatológica, creo que cualquier patología metabólica, etcétera, tiene que haber un ambiente sano, tanto en el metabolismo de la persona, tiene que haber higiene del sueño, eso es muy importante. Hombre, mujer que no duerme, el pelo se cae, está en un estrés metabólico, aumenta la resistencia a la insulina. Ahorita muchos dicen, es que pusieron ya de moda la resistencia a la insulina. No, la verdad es que es algo muy importante porque ya se ha descubierto que hay ciertas patologías que se exacerban con tan solo tener resistencia a la insulina, y una de ellas es la alopecia y la alopecia androgenética. Se han hecho estudios en pacientes con síndrome metabólico, ellos son más susceptibles a generar alopecia androgénica, y decían, ¿por qué? Si un hombre con más grasa, pues va a generar más estrógenos y va a tener como protección como tal. No, está en un estado de inflamación. Uh-huh. Es por eso que, uh-huh, la contaminación, el estrés, el no dormir, el comer mal, comida muy procesada, pues obviamente que eso va a afectar a tu cuerpo, y la calidad del pelo también se va a afectar, y la respuesta a los tratamientos. Pacientes que fuman, por más tratamiento, minoxidil, todo que hagamos, no tenemos una respuesta adecuada.
O sea, son aquellos que no les sirve el medicamento, pacientes que fuman. Fumar, ¿qué otras hábitos o Pues afectan tomar alcohol, vinos, Ajá. los alimentos procesados? Pues como dicen, ¿no? Estos aspectos ambientales que son bien difíciles en la actualidad, porque eso de dormir bien, de tomar, de evitar los alimentos procesados, pues es algo que cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿qué tan reversible puede llegar a ser o de qué depende que algo, además de controlar en la medida de lo posible estos factores ambientales, podría permitir una cierta reversibilidad o por lo menos que se detenga? la detección Proceso. oportuna. Entre Ujú. más temprano esté el tratamiento, mucho mejor. Que sí podemos ver en pacientes que sí tienen avanzados, sí podemos hacer un aumento en la densidad, aumentar la densidad periférica para por si en algún momento quiere realizar un trasplante, podemos hacerlo. Opinarse como de aprestado. Ok. De aprestado. Sí, sí, sí. Yo por eso me peino de raya ancha. Doctora, comentaste que el 60% de la población lo tiene. ¿Es de la población mexicana? ¿Estamos hablando? ¿O es en general? ¿Es un tema que afecta a todas las culturas, a todos los Es muy variante espacios? Ajá. en cuestión de razas. Porque Ajá, la parte racial. los orientales, las personas de América, pero precolombina, tienen menos susceptibilidad a la alopecia. Ajá. En cambio, caucásicos son los Claro. que aumentan esta Tendencia, la ajá, tendencia imagino. a tener más alopecia. Entonces la parte androgénica tiene que ver con estos factores genéticos. Ujú. y que cuando hablamos de ese 60% es más de ese 60%, ¿qué tantos son los factores genéticos? De ahí sí es muy importante, sobre todo en hombres. En mujeres funciona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de estímulos que influyen mucho. Los receptores, obviamente. Los receptores, pero a nivel de hormonal, Ujú. el doctor no me dejará mentir, las mujeres somos una bomba de hormonas, el cambio de los ciclos. Y también el tiene embarazo, testosterona. La Claro. testosterona, vemos el síndrome de ovario poliquístico. Poliquístico. Sobre todo mujeres jóvenes que empiezan con acné, hirsutismo, que es el aumento del vellito corporal, aumento de patillas, en pecho, el acné, y empiezan a tener una pérdida sobre todo en la línea media, se empieza a ver como ese hueco. Entonces ya estamos hablando de un problema hormonal. Vemos también a nivel suprarrenal, vemos a nivel de hipófisis otro tipo de patologías que va a afectar también a la mujer. Es por eso que en mujeres siempre hacemos un examen mucho más detallado, pedir perfil tiroideo, perfil hormonal, el índice de resistencia a la insulina, niveles de ferritina, que muchas veces en el laboratorio... Claro. Y eso es más que nada en cuestión de tricología. Pedimos, la ferritina son las reservas de hierro. Las mujeres somos más susceptibles a tener, debido a la menstruación, niveles más bajos de hierro. Entonces, ¿qué vemos? Muchas veces pedimos, pues aquí en el laboratorio me marca que mi ferritina está bien. Y pues la verdad es que para tener un pelo sano, para que esas reservas estén bien, tiene que estar arriba de 40. Entonces ahí encontramos un déficit que no vieron antes. También los niveles de vitamina D, yo creo que 25 hidroxivitamina D. Después del COVID, ¿cuántos no empezamos a tomarle más importancia a la vitamina D y cuánta deficiencia no tenemos entre nosotros incluso? 100%. Yo creo que debemos de hacer un programa de la vitamina D. Sí, porque es impresionante. Y yo cuando di una plática de la vitamina D hablaba de que es una prehormona o pleiotrópica. Sí, Cuando desde dije el cambio del pleiotrópica, todo el concepto. mundo se quedó como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, cuéntelo. Pleiotrópica, o sea que sirve para muchas cosas. Sí, lo que pasa es de que es muy interesante porque tratando de redondear lo que hasta ahora se ha llevado, dos cosas interesantes para hacerlas enfáticas es consultar y tener la base de nuestra profesión, que es la historia clínica adecuada.
el interrogatorio, que ahí es donde va a entrar el aspecto, entre comillas, genético por las generaciones, etcétera, etcétera, una exploración detallada que nos va a indicar la posibilidad o no de otro tipo de alteraciones, como que va a ser bateado y corrido, porque tuvimos la charla de trastornos de la glándula tiroidea. En este caso también la relación con las hormonas sexuales, con lo que señalaste de ovario poliquístico, síndrome metabólico, que al tener un proceso proinflamatorio constante va a atacar en un momento dado el crecimiento de folículo piloso, etcétera, etcétera, hasta factores secundarios como tratamiento de, vamos a llamarle, con quimioterapia, radioterapia, en el caso del hombre, bloqueadores de la hormona, en este caso testosterona, etcétera, etcétera. Y la otra circunstancia de lo que mencionabas, que ahorita o ahora preguntabas, la conceptualización de decir es que es vitamina D, no, eso ha costado mucho trabajo, porque en realidad, en esencia, cuando se tienen receptores a una sustancia X, vamos a llamarle, estás haciendo ya un efecto de tipo endocrino sistémico. Y entonces la vitamina D como tal en realidad es una hormona, porque involucra, entre otros aspectos, el sistema inmune, el sistema de músculo esquelético, el sistema de protección, hasta inclusive dependiendo de la dosis, para, entre comillas, no prevención, pero limitar la posibilidad de un cáncer, etcétera, etcétera. Y por eso se le ha dado un enfoque muy diferente, y sobre todo porque siempre hemos abocado de que esto o cualquier patología de lo que nosotros hablemos tiene un enfoque biológico, psicológico y social. No es lo mismo para muchas personas atacar el ego de decir, bueno, es que no tengo tanto pelo, y la gente dice, puede decir, de acuerdo a como lo conozca uno, bueno, es que el doctor es muy inteligente, todo el tiempo está estudiando, se está preparando, etcétera, etcétera. Pertenece a un estatus y pasa por desapercibido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es el enfoque a nivel de la mujer? Es muy diferente, porque para no ahondar, dos casos extremos de la vida. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a cierta región de Oaxaca y veía a una señora que estaba preparando, como cualquiera, elotes asados y demás. Y al terminar, no es de que uno esté ahí una vez más de morboso o chismoso, veía que al final recogía las cenizas del carbón. Y me le quedaba viendo y se las ponía en el cabello. Y le decía, ¿y ahora por qué haces eso? Es que ya tengo el pelo muy ralito y como que ya veo que se me cae con facilidad, y no me gusta que me vean que no tengo pelo. Ese es un caso. Pero otro caso que fue dramático, porque por eso hay hospitales de concentración, y por eso la importancia de la historia clínica. Cuando estaba en el Hospital General de la Ciudad de México en infectología, me tocó atender a una persona que no tenía nada de galia, o sea, no tenía cuero cabelludo. Y cuando le hicimos la historia clínica y demás, en primera era diabética, en segunda una situación tonta para uno, en aquel entonces lo reconozco porque era estudiante o interno o pasante de pregrado, y se le ocurrió, por eso la importancia de productos o no, disque milagros. Es que a mí me dijeron, doctor, que el estiércol de vaca era muy bueno para el cabello. Sí. Y entonces yo me lo puse y pasó el tiempo, junto con pegado. Va, le hacen un corte de cabello, ve tú a saber cómo estaba ahí la situación de permeabilidad, y se aplica estiércol de vacuno, de vaca. Le proliferó una infección que hizo que ahí fue un examen hasta para los cirujanos plásticos de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer si no tienes cuero cabelludo? Nada. La infección provocó cicatrización y después... Y era un problema porque no teníamos los analgésicos que actualmente tenemos, y para curarla
Yo, al igual que ella, yo lloraba, Ujú, porque le teníamos que pasar media ampolleta de Valium o diazepam para ujú. que aguantara la El curación. dolor. Y yo veía que pasaban los días y las semanas y no lográbamos absolutamente nada. Para que termine el comentario, a final de cuentas la paciente falleció. De Ay, qué ahí se pena. da uno Ujú, cuenta ujú, de la ujú. La importancia gravedad, que ¿no? tenemos de las cejas, Sí. pestañas, uñas, que Todo. comúnmente son faneras, Maneras. el cuero cabelludo o galia, en fin, y que es sumamente irrigado, y por Ujú. eso cualquier trastorno que condicione una alteración en la irrigación u oxigenación De del esas folículo zonas, piloso, hay que atenderlo, ¿no? hay que atenderlo. Claro. Doctor, está creando mucho interés y en nuestros radioescuchas les agradecemos mucho su presencia. Denle like, por favor. Visítenos en nuestras distintas redes. Y tenemos aquí varias preguntas. Me permiten que Adelante, demos adelante, paso Alice. para empezar este diálogo con nuestros radioescuchas. Pregunta Rosario, me llama la atención que siendo algo que afecta más a los hombres, casi la mayoría que están preguntando son mujeres, pero creo que esto también muestra esta parte de qué difícil es para ustedes, caballeros, cuidarse, por favor, tomen eso en cuenta, cuídense. Dice, doctores, ¿por qué se cae el cabello? Yo por más que he querido no me crece, solo se queda en la misma altura y de ahí no pasa. ¿Por qué sucede esto? He tratado de ponerme extensiones, pero no sé si sea bueno o malo. Gracias, Rosario. Esta es una de las preguntas que viene aquí un poco a retomar lo que veníamos comentando, pero creo que sí hay esta inquietud de saber si realmente, cómo detectar cuáles son los factores que uno tiene, que en cierta forma, y me permites unirlo con esta otra pregunta de Federica, que dice, ¿cómo saber si tenemos un cabello sano o uno que está dañado? ¿Qué dirías, doctora, a estas preguntas de por qué se cae, lo tenemos sano, dañado, cómo detectar eso, Aquí ¿no? que es muy importante, o sea, lo que dijimos, Ujú. sí se tiene que acudir con el dermatólogo para ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que el pelo no crezca. Lo más común son las deficiencias que estábamos hablando, la deficiencia de hierro y la deficiencia de vitamina D. La función de la vitamina D a nivel capilar es que prolonga la fase de crecimiento, la fase anágena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esos déficits, no hay una fase de crecimiento larga. Es muy corta y entra inmediatamente al telógeno, que es la etapa que se queda como un estado basal premuerte, ya no hay crecimiento, simplemente ahí está el pelito esperando a que se caiga. Siempre hay que estudiar, hay que ver, ok, vamos a ver tus niveles, vamos a ver cómo estás a nivel metabólico, para ver qué es lo que está ocurriendo, que el pelo no crece. Ahora, ¿cuál es el peligro de las extensiones? Las extensiones también ejercen un problema. Una alopecia por tracción, una alopecia traumática, jalan, no, la limpieza no es de lo mejor, entonces genera dermatitis seborreica y pues está generando otro problema. Entonces muchos de mis pacientes que dicen, es que me puse extensiones, ya empiezo a ver que ya hay alopecias cicatriciales simplemente por el trauma de la extensión. Ahora, aquí me gustaría agregar otro de los mitos. No debemos de lavarnos nuestro pelo. Entre menos nos lavemos, menos se va a caer. Obviamente menos se va a caer porque vas a notar menos. Sí, y de hecho hay algunas preguntas, por ejemplo, el tipo de agua, jabón, enjuagues, shampoos, y como tú decías, pues habemos quienes nos lavamos el pelo diario. De hecho, eso es lo ideal, lavarnos el pelo diario. ¿Es lo ideal? Es lo ideal. ¿Usar shampoo diario? Diario. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita hay una quimiofobia, de que tiene muchos químicos, es malo. Se satanizó o se sataniza mucho a los sulfatos, es que busco un shampoo libre en sulfatos. ¿Cuál es la función de un sulfato? Hacer la limpieza, quitar esa grasita que se empieza a acumular en el folículo. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas no se lavan el pelo diario o utilizan shampoos que no tienen una limpieza eficiente, o por ejemplo también shampoo para bebé? Empieza a generar un problema que se llama dermatitis seborreica, que es un honguito que todos tenemos, o sea, no es una infección, lo voy a contagiar, no, todos tenemos ese honguito que es el hongo de la malacesia, se empieza a sobre reproducir.
malacesia furfur. Como el mismo honguito, el mismo shampoo no llega a arrasar la grasa que estamos generando, se va a acumular y este honguito pues se alimenta de eso y se empieza a sobrereproducir, inflamar más y eso también genera una caída. Y al respecto, o sea, se debe de utilizar selenio, o sea, shampoos que tengan disulfuro de selenio, pero ¿qué pasa si nosotros abusamos o lo utilizamos? Es para que no vaya a presentarlo, entonces lo usamos diario. ¿Se puede eso o se tiene que usar por un tiempo definido? Yo lo que les recomiendo a los pacientes es utilizar un shampoo con sulfatos 2 o 3 veces por semana, dependiendo del exceso de grasita que ellos tengan, que depende también del pelo. El pelo chino, el pelo afro, tiene menos producción de grasa, de sebo, tiene menos cantidad de glándulas sebáceas, comparado con la gente que tiene el pelo liso, que es quien sí se recomienda que esté utilizando pues más frecuente. El resto de los días ahí sí utilizar un shampoo sin sulfatos. Ahora también eso de que es que utilizo un shampoo para bebé, es muy diferente la piel cabelluda de un bebé, no tiene tantas glándulas sebáceas, no tiene tanta grasita. Entonces, ¿qué pasa en mis pacientes? Es que yo pensé que el shampoo para bebé no tenía químicos y me iba a ayudar, pero mi caída empeoró, justamente porque no está haciendo una limpieza eficiente y generando dermatitis seborreica, que eso genera una caída. De acuerdo. Pregunta Sergio, doctora, ¿a qué se debe que en unas partes sí aparece cabello y en otros no? ¿O por qué en los hombres tenemos las famosas entradas? ¿Cómo evitarlas? ¿Qué le digo? Ya está salidas. Entradas. Sí, aquí tenemos mayores receptores a nivel frontal y a nivel de coronilla. O sea, es la disposición de los receptores para testosterona. Es por eso que en la mujer, si detectamos, es una alopecia androgénica. ¿Por qué? Porque es justamente esta parte empieza a notar como que empieza a disminuir la densidad, sobre todo aquí. Entonces es porque hay más receptores en esa zona comparado de los de la periferia. Sí, temporales, una región temporal y occipital. Y en ese caso, como dice, ¿cómo evitarlas? ¿Tiene alguna posibilidad de que eso se evite? En primer lugar, si es genético, hay que estar tener muy en cuenta que vamos a iniciar un tratamiento, pero luchando contra la genética. O sea, es un tratamiento que sí tiene que ser de por vida. ¿Por qué? Porque tu predisposición va a ser pues la tendencia a la calvicie por la misma genética. ¿Qué es lo que sí podemos modificar? Y esto va a ayudar a que el tratamiento sea una menor dosis, que sea más prolongado, distribuido, etcétera. Tus hábitos. Que duermas bien, que comas bien, que no haya resistencia a la insulina, en nivel metabólico que esté todo bien, adecuado, el estrés, la forma de vida. Ahora, justamente también retomando el tema de la epigenética, se ha descubierto una nueva alopecia de los deportistas. Vemos a Zinedine Zidane, Rafael Nadal, los tenistas que están expuestos al sol. La radiación solar sí daña la piel cabelluda, generando igual una cicatriz. Es por eso que también tenemos que protegernos mucho del sol, porque si nos exponemos constantemente, genera también una caída y una exacerbación mucho mayor para la alopecia androgenética. Entonces, ¿qué es lo mejor? También utilizar sombreros, gorras, no estar expuestos. Además, para cáncer de piel, que fue el tema que hiciste el favor de venir de tratarlo el año anterior. Sí. Y en cuanto a esta parte, doctora, de cómo saber qué observar en el cabello para saber si está sano o dañado, como pareciera algo medio obvio, pero desde el punto de vista médico, ¿cuáles son esas características que nos indican el estado de nuestro cabello? Aquí vamos a dividir en dos partes. Una es la piel cabelluda, que es justamente lo que conocen normalmente como cuero cabelludo. Que es que mi maestra de dermatología, cuero solo las vacas, pero por eso corregimos a piel cabelluda.
vamos a ver que no haya escama, que no haya lo que se conoce como caspa, que no esté irritada, que no haya barritos, granitos, o sea, que esté bien. Ahora, la fibra capilar ya ya es una fibra muerta. Eso de que con este tratamiento se va a reparar tus puntas abiertas, no sirven los tratamientos. La famosa orzuela. O sea, lo único que salva de la orzuela es el corte. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, utilizar un acondicionador, un enjuague. Eso sí es muy importante, sobre todo si tenemos el pelo largo. De la oreja para abajo, utilizar enjuague. ¿Qué es lo que hace el acondicionador? Cambia la carga eléctrica del pelo para que disminuya el frizz y reordena los enlaces de hidrógeno, que son también los que dan resistencia. Los ordena para que sea un pelo mucho más fuerte y más flexible, con menos riesgo a que se rompa. Entonces sí es recomendable, si tienen el pelo largo, su acondicionador. El acondicionador no tira el pelo. Puede generar un problema cuando lo aplican desde la piel cabelluda hasta acá. Entonces, solo recordar el acondicionador de medios a puntas, utilizar tratamientos. Imagínate yo cómo me voy a poner el acondicionador. Por ejemplo, en este caso, si tienen el pelo corto, no es necesario. Claro. Pueden utilizar alguna mascarilla. Otra cosa importante son los protectores térmicos. Sobre todo aquellos que estilizamos mucho el pelo, pues sí tener una rutina. Así como tenemos la rutina para la cara, tener una rutina para el pelo para que esté sano y puedes hacerte todos los procedimientos que quieras. Fíjate que hablando de la cuestión térmica, justamente en lugares donde se aplica, y vuelvo a los quimioterápicos, en esos lugares a algunas pacientes se les pone un casco frío, exactamente, se baja la temperatura. ¿Cómo ves esta práctica? Esto es muy bueno. Tristemente no es accesible para todos los pacientes en quimioterapia. O sea, esa es la realidad. Sí sería ideal que todo paciente con quimioterapia, para proteger el folículo, utilizara este tipo de cascos. ¿Por qué? Porque así revierte la inflamación. Ayuda a que el folículo esté más protegido. Sin embargo, tristemente no es algo accesible para todos. ¿Por qué es muy caro? ¿Por qué no agarran una bolsa con hielo y se la ponen? Digo, estoy exagerando, ¿no? Sí, la complejidad de este casco es que tú seleccionas la temperatura también para que no vaya a dañar. Ok. O sea, ya eso como otro tipo de tecnología que va directamente hacia el folículo. Entonces ayuda a proteger esto. Sin embargo, sí es un tratamiento que es costoso. Los baños termales y en ocasiones cambiar en forma brusca de agua caliente a agua fría, ¿cómo impacta al folículo? No tenemos tanto problema con el agua fría, más bien es con el agua caliente. Al final esto genera una vasodilatación, sí, claro. Más irritación. Entonces exacerba la dermatitis seborreica, exacerba la alopecia androgenética, daña la fibra capilar, comparado que si nos bañáramos con agua tibia fría. El problema de la fría, pues, es que lo soporta. Entonces, ¿recomiendas que las personas que están acostumbradas a bañarse con agua muy caliente, pues, se pongan su gorrito? Sí. No, de hecho que no se laven con agua caliente, porque la misma piel sufre ese efecto inflamatorio, ¿no? Barre la barrera de protección dermocutánea. Entonces inflama más. La paciente, es que tengo mucha comezón en la espalda, no se me quita. ¿Cómo se baña, señora? Con el agua más caliente hasta que sale vapor. Eso genera lastima la piel. Doctora, pregunta Mariela, que se ha mencionado varias veces la palabra tecnología, en este caso para abordarse. ¿Qué es la tecnología? Es la primera vez que la escucho. Tricología, ¿no? Trico. Es que aquí puso tecnología. Tricología. Entonces vamos a tratar de la tricología. ¿Qué es la tricología? Es la primera vez que la escucho y por qué en la menopausia se cae más el cabello. ¿Y hay algo que podamos hacer
Pregunta Mariela. Bueno, tricología, como dijo el doctor al inicio, es el estudio de la patología del pelo. O sea, todo trico, pelo, logia, estudio. Entonces, los tricólogos somos dermatólogos, eso es muy importante. O sea, tiene que ser un dermatólogo que hizo ya la alta especialidad en tricología. Nos encargamos de ver todos los problemas relacionados con pelo, pero también con piel cabelluda. O sea, todo lo que refiere al folículo, etcétera. Ahora, en cuestión, ¿por qué después de la menopausia? Cuando el ovario empieza a dejar de funcionar, ¿qué es lo que...? Bueno, hay dos hormonas, está la FSH y la LH. Cuando aumenta, al momento que nosotros dejamos de menstruar, que el ovario deja de producir estrógenos, la LH sigue actuando. ¿Por qué? Porque tiene su aspecto suprarrenal y de hipófisis, o sea, se estimula por ese medio. Y aumenta. Genera más hormonas masculinas, más andrógenos. Entonces, pues, hay más andrógenos de manera, o sea, por así decirlo, natural o fisiológica, y eso hace que el pelo se debilite y se empiece a adelgazar. Y obviamente también metabólicamente nosotros, las mujeres, empeoran. Una vez que nos quitan los estrógenos, empeoramos. Aumenta la resistencia a la insulina, la distribución de la grasa cambia y te hace estar en un estado proinflamatorio. Por eso, una vez que nosotros entramos en la menopausia, lo mejor es hacer ejercicio, tener una masa muscular adecuada. Proporcionada. Claro. Si me permites, vamos a pasar a un pequeño corte y continuamos. Tenemos varias preguntas, ¿verdad? Sí. No se vayan, por favor. Un pequeño corte y seguimos. Unos segundos. Gracias por su atención. Adelante. Pues nuevamente aquí con la doctora Eileen Barranco platicando de ¿por qué se me cae el cabello? Tratamientos y consecuencias. Y bueno, pues tenemos varias preguntas de nuestro querido público. Sí, adelante, Alice, por favor. Alice. Sí, también respondió con esto a la pregunta de Fabi, que es que la palabra de tricología, era tricología y triconomía también, ¿no? Ajá, trico. Tricología, que es el estudio de las patologías del cabello, ¿no? En general, ¿no? También parte, creo que de este trabajo de divulgación es también tratar de hacernos familiarizarnos con términos que nos pueden permitir acceder a información que nos permita entender más situaciones diversas. Bueno, pregunta, doctora, mencionó que se hace un análisis al cabello. ¿Eso cómo se hace y qué debemos saber para conocer de nuestro cabello? Gracias, Patti. Esta parte de entender cómo ver las situaciones y en este caso específicamente el estudio ya de una manera más más clínica, digamos, ¿no? Sí, nosotros en el consultorio... ¿En qué momento se hace eso? Ok, una vez que acuden a consulta, en el consultorio tenemos algo que se llama tricoscopio, que es una lupa que nos ayuda con distintas luces, una luz polarizada, una luz no polarizada. Empezamos a ver cómo está la piel cabelluda, cómo está el folículo, vemos si hay venitas, o sea, la red vascular, cómo se encuentra. Si hay inflamación, si hay escama. Eso es lo que realizamos en cuestión primero de analizar la piel cabelluda y posteriormente vamos analizando lo que es la fibra capilar. Ahora, en cuestión de análisis, más bien puede ser que se refiera a qué estudios de sangre nosotros pedimos, pues los generales, desde la química sanguínea, la biometría hemática, niveles de ferritina, niveles de vitamina D3, 25 hidroxi. También pedimos el índice OMA, el índice de resistencia a la insulina, en ciertos pacientes, dependiendo de la historia clínica, un perfil tiroideo, perfil hormonal. Pero eso ya es en la consulta, sobre todo para que no tengan eso de, pues me voy a tomar... Claro. Toda la batería de estudios. ¿No? ¿Por qué? Porque también los mismos hormonales se tienen que hacer en un periodo específico. Sí. O sea, y fíjate que ahorita que lo dices, no es raro, y yo lo he visto en consulta, pacientes que tienen problemas, por ejemplo,
de sangrados que no podemos controlar fácilmente fuera de sus periodos menstruales. Y haciendo una buena historia clínica, les preguntamos, bueno, ¿y qué hacen? Es que estas pastillas anticonceptivas o estos se los echo al shampoo. ¿Y esto por qué? Es que mi amiga o mi comadre me recomendó agarrar las pastillas anticonceptivas, molerlas y echárselas al shampoo. Pero no toman en cuenta que esta práctica es una pésima práctica, porque el cuero cabelludo o la piel cabelluda absorbe los estrógenos, y esos estrógenos, o sea, la mujer está poniéndose estrógenos mayormente, y obviamente está desregulando su ciclo de la menstruación, y eso obviamente lo tenemos que decir, y tenemos que decirle a la gente que por favor, por lo que más quieran, no le pongan anticonceptivos al shampoo, y mucho menos porque también hay en niñas problemas, en niños, precisamente por esa práctica que no debe de ser de ninguna manera. He tenido pacientes que el esposo se pone crema de testosterona. Y la mujer empieza, es que tengo mucho vello, es que empecé con acné. Ese es ¿cómo se llama? O sea, que yo te lo paso, sí. Sí, claro. Ahora, también, nuevamente, la epigenética, es que ya la epigenética ya es... Es lo que estamos viviendo hoy en día. Están los disruptores endocrinos. Si nosotros empezamos a buscar disruptores endocrinos, nos vamos a preguntar que ya es todo, los microplásticos, todo, o sea, desde los sartenes de teflón. Ahora, hay algunos que sí podemos evitar, y eso también lo vemos en los niños que están teniendo pubertades más precoces. El uso de fragancias, las fragancias son disruptores endocrinos. Entonces, recomendación, evitar en niños, utiliza el uso de perfumes, cosas muy perfumadas, lo que utilizamos para limpiar que sea muy perfumado, evitarlo. ¿Por qué? Porque funcionan como estos disruptores endocrinos. Son moléculas que, por así decirlo, se disfrazan de la hormona y ocupan los receptores y luego activan. La semana pasada justamente platicamos sobre menarquia prematura, y una de las cuestiones por las cuales vimos que se presentaba esto, estos disruptores, y otra precisamente el hecho de añadir estrógenos en forma artificial de cualquier forma, y una de estas formas es en los shampoos, cosas así. Sí, de acuerdo, ahí es cuando se da uno cuenta, como en alguna ocasión, a manera chusco coloquial, decían, ¿qué deseas beber? Café, té, un tequilito, un mezcal. Cuando uno decía, pues lo que sea. No es lo que sea. Porque es como cuando cada quien está acostumbrado a un champú. Y normalmente el empleo del champú, inicialmente, de acuerdo a la edad de uno, como niño, adolescente, en fin, va en relación a los adultos, no en relación a la etapa de vida. ¿A qué voy con esto? Si se dan cuenta la gente que nos está escuchando y viendo, partimos de aspectos generales hasta ser específicos. Porque yo recuerdo, no voy a decir marcas, que decía uno, bueno, voy a cambiar porque más en el periodo de adolescencia, dice uno, ¿por qué yo voy a utilizar el champú que utiliza mi mamá o mi papá? Si ahorita me dicen que use mejor lo utilizo. ¿Y cuál es la circunstancia? Que a las 2 o 3 semanas sí veías cambios. Inclusive no nada más con los champús, con el jabón. Porque en aquel entonces que andaba muy de moda el jabón nórdico, no hombre, fue una penitencia. Porque a nivel de lo que es el cabello, sí, pero quemaba, y más cuando uno empezaba ya dizque a crecerle la barba al bigote y se rasuraba uno después, estaba como en la de mi pobre angelito de decir,
cuando se ponía uno una fragancia. Y es la verdad. Y actualmente por eso es una tendencia cuando ves diferentes tipos de shampoo con sustancias diferentes, como el famoso pantenol, que en un momento ahora ha añadido a otros elementos como selenio, como esto, el otro, o como veía uno todavía en las épocas en que uno desde niño fue muy morboso, si tú quieras, y que iba con mi mamá a los salones de belleza, y yo no sé cuántas personas cuando salían y que les cortaban el pelo y les ponían hasta ahí una clara de huevo, un huevo, y después todavía en esas máquinas que no sé si existan para, entre comillas, secar el cabello. Y yo decía, ¿y ahora qué huele? Como niño decía, como que ya me dio hambre. Y después les ponían ahí el famoso gel de antes, y salía la gente y decía, no cabe duda que aquí ese tipo de corte de cabello y tratamiento es para la época de lluvias. Porque llovían y se escurría hasta inclusive la lluvia y no penetraba a la gente. Todo eso ha evolucionado. Claro. Actualmente con las adolescentes las que tienen el pelo, vamos a llamarle lacio, quieren volverse chinas. Sí. Y las que son chinas quieren volverse lacias. Ahora ya ese es un problema. Niños hombres, claro. Los futbolistas ya ahorita pusieron de moda el pelo chino. Hay niños de 10, 11, 12, 13 años que se están haciendo permanente justamente porque ahorita la moda es el pelo chino o pelo de brócoli. Sí, claro. Y por ejemplo, estos tratamientos, el caso de pintarse, ¿qué tan recomendable, cómo hacerlo de tal forma que no se daña el cabello? Porque ese es también como que un temor, ¿no? Y sin embargo, pues se ve bonito, hay gente que le gusta que se ve muy bien, que luce muy lindo y se ve muy bien cuidado, pero ¿cómo hacer eso cuando muchas veces hay productos que realmente dañan al cabello? ¿Qué se tiene que cuidar en ese sentido? En primer lugar, ir con un profesional del estilismo y un profesional que también sea ético. Sí, de acuerdo. Porque no puedes pasar de un cabello oscuro, es que quiero un rubio platinado, pero quiero que me lo hagas ahorita. No, el pelo tiene que tener sobre todo la fibra capilar. Si es una fibra muerta no va a haber ningún problema en cuestión de aquí para acá. O sea, ya si se quema, pues ya fue la fibra, ya. Pues el único remedio va a ser cortarlo. Pero ¿qué pasa cuando quien no está capacitado y hace esto empieza a quemar la piel cabelluda? Y eso es algo muy constante que me llega a la consulta, que abusaron de la decoloración y me dañaron la piel cabelluda. Hay quemaduras, incluso me ha llegado quemaduras de 2º grado que se hacen ampollas debido a una decoloración mal hecha o que la hicieron en casa. Pero no, pues yo compro el tinte y yo sé cómo se hace la decoloración y me la pongo y el cabello destrozado, la fibra capilar destrozada, pero la piel cabelluda quemada. Entonces siempre ir con un profesional ético, utilizar los productos adecuados. Aquí y entramos nuevamente con la cuestión de la charlatanería, de que con este shampoo te va a crecer es el shampoo de Rapunzel que tiene Romero y no sé qué. Un shampoo no te va a generar más pelo. O sea, no existe un shampoo que genere más pelo. ¿Qué es lo que hace un shampoo adecuado en cuestión de protección? Caída, ya un shampoo dermatológico enfocado a la alopecia androgenética, algo así. Crea un ambiente que no haya inflamación, o sea, crea un ambiente para que este folículo se desarrolle adecuadamente. Muchas veces estos shampoos lo que tienen son pirionato de zinc, selenio, que me ayuda a cambiar la microbiota, disminuir el hongo de Malassezia, frena la inflamación y empieza a crecer el pelo. ¿Pero es por qué? Porque generó un ambiente. El shampoo per se no generó más pelo. Claro. Así es. Hay shampoos que tienen o se les añade capsaicina. Capsaicina es vulgo chile. Un producto chile. Pero es irritado también el
cuero cabelludo, la piel cabelluda, ¿no es así? Y entonces, pero decían que justamente se irrita para que salga más. ¿Cómo puede ser eso? Lo que hace es, digamos, activar ciertos receptores. Esto va más enfocado en cuestiones de alopecia areata. De hecho, el tratamiento antiguamente que se utilizaba era una loción ATA, una loción hecha de amoníaco que iba a generar irritación para así activar nuevamente las células, que esa disregulación inmunológica que está atacando el folículo frene debido a esta inflamación y así pueda frenarse esa respuesta inmunológica y generar más pelito. Pero como tal, el hecho de la capsaicina, y eso es muy importante, no es de que ustedes le echen el chile, porque ahí sí van a tener todos los irritantes, exacto, sino la capsaicina que ya fue preparada en un laboratorio, ya fue procesada, no está hecha para que irrite, simplemente que tenga ese efecto antioxidante en los receptores, generando un ambiente que frene los radicales libres que rodean el folículo. Esa es más que nada la función. Claro. Sí, ya está dosificada. Ajá. Sí, porque hasta a nivel popular, ¿cuántos shampoos en ciertos lugares vienen hasta parece mentira, de chile jalapeño, chile habanero, chile etcétera, etcétera? Y me llamaba la atención porque no vamos a decir lugares a nivel popular de ciertos mercados que toda la gente ubicaría, y que vas ahí y en el departamento de velas, disculpe, ¿aquí dónde venden el shampoo de chile? 3 locales adelante. Bien, gracias. Y dices, ¿tiene shampoo de chile? Sí, ¿de cuál quiere? ¿De cuál chile poblano? De chile serrano. Sí, habanero doble, por favor. ¿No? Y la gente lo utiliza a diestra y siniestra sin saber en un momento dado si es de beneficio o no, pero es la tradición popular, vamos a llamarla. Sobre todo, o sea, aquí ¿cuál es el problema? La mayoría de la población no nos va a irritar, no nos va a generar un problema, pero si son personas que tienen hipersensibilidad, claro, pacientes con dermatitis atópica, ¿algún tipo de alergia? Con un problema de fondo y le pones el irritante, eso se va a prender y va a generar una dermatitis por contacto peor. Grave, entonces es por eso que no es tan que a la vecina le funcionó, que a mi abuelita le funcionaba perfectamente. Es otro contexto, otra piel cabelluda, a lo mejor ella era una señora muy sana. Pero lo dijiste hasta en los perfiles, porque un capítulo muy aparte es el padecimiento o los padecimientos reumáticos y la repercusión precisamente en lo que nosotros llamamos faneras, que es uñas, cejas, pestañas y sobre todo el cabello. Porque cuántas personas van y recurren a X o Z, claro, y en realidad lo que tienen es una psoriasis, por no decir otro tipo de padecimientos, y que lo dijiste al inicio de esta charla, el cabello, la textura, la calidad, etcétera, son manifestaciones de que el organismo está en equilibrio o sano, vamos a llamarle así, o algo está empezando a suceder ya en el propio, claro, de cada persona, ¿no? Claro. Doctores, tenemos varios saludos y que agradecemos mucho. Dice Jaime Sanz, buenos días, saludos y felicidades por el programa. Tere Canales, saludos, mis 2 hijos son calvos. Raúl Tobar, saludos. Alma Avitia dice, hola doctores, buen día. Nuevamente nos brindan un tema interesante, gracias. Y por lo que he escuchado, y salvo por los temas genéticos o situaciones muy particulares, lo mejor que podemos hacer también para nuestro cabello es tener un estilo de vida saludable. Esto es buena alimentación, manejo del estrés, ejercicio, higiene del sueño. Bien informados podemos hacer mucho por nosotros mismos. Gracias otra vez a ti, Alma. Muchísimas gracias también por sus comentarios. Jorge Santillán, que tengan excelente día, bendiciones y un fuerte abrazo. Y también, bueno, viendo también cuestiones específicas, más específicas, pregunta Ceci. Cuando una persona es sobreviviente de cáncer, ¿recomienda las pelucas o las extensiones para el cabello? O sea, supongo que se refiere a haberse sido sometida a quimioterapias, ¿no? Radioterapias. Aquí es que la peluca que van a utilizar
no sea así, la compré en internet. Sintética, o sea, tiene que tener una cobertura adecuada para que no lastime. Y sí podemos iniciar tratamientos, ya actualmente ya hay tratamientos para regenerar el pelito que fue dañado. Recordemos que al final es una reacción de citotoxicidad, justamente como comentaba el doctor, y hay que cuidarlo mucho, cambiar el estilo de vida, ver cómo estamos a nivel de nutrientes, ver que no haya alguna deficiencia y iniciar el tratamiento. En lo que está este crecimiento, sí utilizar alguna peluca, pero son pelucas oncológicas como tal, que tienen una protección que no nos van a lastimar la piel. Entonces, muy importante, pues sí, acudir ya a un lugar ya especializado para este tipo de pelucas. Las extensiones no me gustan tanto, justamente por lo que mencionábamos. La tracción lastiman, sobre todo las que son permanentes, por así decirlo, genera más, la limpieza es más deficiente, riesgo de dermatitis seborreica. Entonces, dermatitis seborreica, alopecia por tracción, va a afectar a la larga ya que se forme nuevo pelo. Entonces, también ver en ese sentido la calidad de los productos que se van. Hay varias inquietudes sobre que, bueno, pues entonces todo lo que se dice realmente no sirve, ¿no? Dice Diana, doctores, entonces el romero y las pastillas anticonceptivas no funcionan para hacer crecer el cabello. Y Rosy dice, y el chile con mayonesa tampoco funciona para hacer brillar y crecer el cabello. Ajá. No. Para una ensalada quizás. El romero sí tiene actividad antiinflamatoria, o sea, eso sí, pero se tiene que extraer el aceite de romero, prepararlo para que también no nos vaya a irritar. O sea, no es que agarrar romero y chajarlas. Sí, hacerte un tecito y lavarte el cabello. ¿No? Recuerden, si nosotros compramos un romero, o a menos de que nosotros lo sembremos y sabemos con qué agua lo riegas y todo por el estilo, pues tiene seguridad. Pero hay otros que no sabemos cuál es de dónde proviene, procedencia. A qué pesticidas, a qué fumigantes estuvo expuesto, qué químicos, a qué químicos. Cuando nosotros lo utilizamos ya en formulaciones dermatológicas, ya es un romero que ya fue procesado y se sacan los aceites, se extrae justamente lo que queremos del romero. Ahora, las pastillas anticonceptivas, no, eso no sirve. La mayonesa, que el aguacate, que el huevo, que todo eso mejor cómanselo de manera saludable y les va a nutrir mucho mejor. Claro. Es que es cierto. Y dice Saúl, doctores, ya empezamos mal. Otra vez nos van a mandar a dieta y a dormir. Pero a veces es muy complicado. Eso significa que seré pelón. No sé si eso de alguna manera, ¿no? No, gracias a todas las personas que nos hacen el honor de preguntar y que están con nosotros siempre, ¿no? Claro. Y bueno, un poco relacionado también con esto, dice Jorge, ¿la alimentación cuenta para que crezca o se caiga el cabello? Totalmente. ¿De qué manera? ¿Qué comemos y qué no comemos? ¿Y cómo lo comemos, no? Aquí lo importante, y creo que ya esto se ha hablado mucho, no busques la cuestión de alimentarte, busca la cuestión de nutrirte, buscar nutrimientos, checar que, son mis proteínas, son mis carbohidratos, son mis antioxidantes, son vegetales, todo esto me va a nutrir. Sí. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de nuestras dietas ya son dietas procesadas, son dietas hipercalóricas, ya muchos procesados, muchos colorantes, entramos nuevamente con los disruptores endocrinos, todo esto genera una inflamación sistémica. Y pues el pelo no le va a gustar. Lo primero, cuando hay algo alterado en nuestro cuerpo, lo primero que se va a caer es el pelo. Y tu cuerpo no va a sacrificar energía a generar pelo si tú tienes un padecimiento. O sea, esa es la realidad. Así que la alimentación tiene que ser lo mejor. Omega 3, vegetales, antioxidantes, eso es la base. Grasas saludables, proteína, muy importante, claro. La proteína es algo básico y fundamental en nuestra alimentación, y obviamente carbohidratos complejos que nos nutran. Sí, claro. Es buscar un equilibrio, o sea, no es como dices que los vamos a mandar a dormir y a no comer, no.
En esta vida yo pienso que como todo es ver la posibilidad de saber convivir y efectivamente lo que mencionaste, no es lo mismo alimentarse que nutrirse, sí, eso es muy Eso es cierto. diferente, ¿no? Eso es cierto. Claro, claro. Ujú. Aquí dice Rosy que no tiene, yo creo que el referente de esto de para qué sirve. Dice, doctor, es que tiene que ver el suelo con el cabello. Sueño. Al suelo, bueno, perdón, es que Sí, dije, a es lo que ha mejor de se entrar suelo lo es- que entra. Es- Sí, es lo porque que es, tiene la caída. ya vamos Lo a entrar único que le al tiene aspecto que- humorístico de Sí, Polo exacto, Polo. pensé que era por esa Mm. parte, pero es que está escrito suelo, ¿no? Sí, claro. Pero el sueño, pues también, digamos, Claro. como Claro. lo que permita un buen control, una buena reparación, una buena control de la energía, de Sí, los procesos justamente metabólicos, como ¿no? dice. Cuando nosotros dormimos es el momento en que nos reparamos. Ajá. Nuestras células se reparan, nuestro cerebro desecha todas esas toxinas que se están acumulando para poder descansar y empezar el siguiente día renovados. Sí, no, Inmunológicamente, personas que no duermen se enferman más seguido. Ujú. La masa muscular disminuye o sea, no importa que me maten el día en el gimnasio, si no duermo, la masa muscular no se va. no, y de regenerar. hecho, o sea, yo cuando hicimos el internado, pues nuestra cantidad de sueño se hizo menor porque teníamos guardias, teníamos que estar Las despiertos, ¿no? residencias, Y ¿no? fue Sí, cuando sí, más sí. se me cayó a mí el cabello. Es Claro, que generabas el síndrome posguardia, Sí, caray. que es lo que muchas veces Es- no hablamos del ese es aspecto o- de las cadenas endócrinas, Esa es otra. porque se genera secreción de hormona de crecimiento Ujú, durante el ujú, sueño, ujú. independientemente de la hormona que es la melatonina, pero también se secretan mayor número de hormonas sexuales. Ujú, Eso es importante. claro. Sí. Ujú. Así es. Sí, aquí creo que justamente hablando de la melatonina, es algo muy importante también que vemos que hay un abuso en cuestión de suplementos alimenticios. Ujú. Ay, qué bueno De que lo menciona porque voy a ir- las bebidas energéticas, por ejemplo, ese tipo de consumos que ahora están tan de moda, ¿afectan? Pues Ujú. totalmente, al final Ujú, ujú. es un shot de cafeína, Ujú, ujú. colorantes, azúcares. para Tiroides estar- son, o sea, sí, todo obviamente eso. lo aumenta. Los suplementos de que agarran, me llevo mis 1000 suplementos cuando no sé cuáles son las deficiencias exactas Claro. que tengo. Nosotros los dermatólogos sí manejamos suplementación, o sea, es algo muy común, pero Y justamente iba una pregunta sobre esto, el Pantogard, que es un suplemento, ¿qué tanto lo recomiendan y a quién sí y a quién no? aquí el Pantogard sí es completo, o sea, tiene tanto aminoácidos, tiene vitaminas que Sí, nos oligoelementos. nos ayuda a que sea más eficiente la producción de folículo, frenar L-cistina, efluvios, paraminobenzoico, Saccharomyces cerevisiae, todo Sí, eso. una De hecho, o cantidad. sea, hay muchos suplementos tiamina, que sí. nos ayudan incluso para nivelar los andrógenos, pacientes que no podemos utilizar antiandrógenos como el dutasteride, finasteride, espironolactona, lo que Ciproterona. ciproterona. Ujú. Lo que nosotros utilizamos es también por medio de suplementación, que no es al mismo nivel, pero nos ayuda a paliar justamente esta alteración. También para los efluvios utilizamos suplementación. El zinc es muy importante también. Claro. Ujú. Los Selenio, oligoelementos, ¿no? Ujú. o sea, todo Claro, esto. claro. Pero siempre bajo una prescripción médica, no es ir a la farmacia y agarrar Claro. todos los multivitamínicos. ¿Por qué? Porque Ujú. también tienen efectos secundarios. Claro. En base a lo que nos queda de tiempo, algo que quieras manejar sobre lo que se ha denominado trasplante capilar o, entre comillas, que no es el término adecuado, inyectar pelo por pelo, centímetro por centímetro, Ujú, ujú, decímetro ujú. por decímetro, porque yo me acuerdo hasta inclusive cuando hicimos el curso de cirugía reconstructiva más que plástica y que estábamos con el maestro Fernando Ortiz Monasterio, en paz descanse, y todo su séquito, era una situación muy interesante porque gente que tenía algún tipo de alopecia, como lo que ha señalado, se utilizaban los expansores. Se inyectaba por abajo de
lo que es la gale o cuero cabelludo, o piel cabelluda, vamos a llamarle, una especie de bolsa, se iba inflamando, casi usaban turbantes como Calimán, y ya que en un momento dado se tenía la adecuada distribución de la piel, se rotaba y lógicamente al paso del tiempo, por eso es importante la genética, de todos modos tenía una vida media y después volvía a desaparecer. Lo que es la importancia del ser humano en cuestión de su conceptualización anatómica. Sí, aquí el trasplante capilar ya ahorita está muy de moda. De hecho, hay un viaje a Turquía con hotel de lujo, te reciben con una limusina para que te trasplantes pelo allá en Turquía. O sea, ya la accesibilidad a un trasplante capilar ya es muy fácil. Pero, ¿qué es lo que se esconde atrás de esto? Para hacer un trasplante capilar necesitas un tratamiento con por lo menos 6 meses, 1 año previo de utilizar el minoxidil, el inhibidor de andrógenos, porque eso me va a ayudar a reactivar las unidades foliculares y que el pelo que trasplante sea de mejor calidad y dure mucho más. Posteriormente se realiza el trasplante. Se tiene que seguir con el tratamiento, no es algo, ya me curé, ya con el trasplante ya no necesito nada, no, porque ¿qué pasa? El poco pelito que tenía se empieza a adelgazar por la alopecia androgenética que no está siendo tratada, entonces a la larga empiezan como si fuera pelito de muñeca, que el trasplante se queda, esa es la ventaja, pero el resto del pelo se cae, entonces ya se ven raros, se ven como muñeca. Sí, claro. Que has jaloneado por andar jugando con ellos. Entonces siempre van a tener que llevar un tratamiento previo, no es con algo mucha así mágico. Claro. Pregunta, dice Paco Conca, gracias Paco, querido, por estar atento. Dice, doctores, muchas felicidades por tratar temas tan interesantes, porque uno pensaría que el pelo no requiere cuidado. Y sí, no nos damos cuenta de su importancia hasta que lo perdemos o lo empezamos a perder. Sí, así suele suceder. Muchas gracias. Pregunta Dan, doctora, ¿las personas que usan plancha o rizadores afectan el cabello? ¿Cómo hacerlo? Que es también otro uso muy extendido, ¿no? Lo de plancharse el cabello. Que es muy importante secar, terminas de bañar, utilizas tu acondicionador, colocas tu termoprotector y secas primero el pelo. Tiene que estar el pelo seco para empezar a estilizar, o sea, eso es de ley. ¿Por qué? Porque con el calor la humedad que todavía quedaba en el pelo se empieza a inflar y empieza a romper y se forman las puntas abiertas, el cabello en pocas palabras se quema. Entonces, si tú quieres estilizar el pelo, siempre es recomendable usar un termoprotector y tampoco que sea tan seguido. O sea, buscar como opciones de, lo hago 1 vez, 3 veces por semana, utilizo un protector, una mascarilla reparadora, utilizo ya productos que me ayuden a proteger la fibra capilar y así lo puedes estilizar sin ningún problema. Tu despunte cada 3 meses, eso también nos va a ayudar. Cada 3 meses es lo recomendable. Es lo ideal para que tengas tú una fibra capilar sana. Claro. Lupita pregunta, doctora, ¿podría hablar de la caspa y por qué aparece? Es que yo he tratado de quitármela, pero por más que lo hago no tengo éxito. Y hasta chile me he puesto. No. Por eso, precisamente, por eso, Lupita. No, esa es la caspa es la dermatitis seborreica. Esa es la proliferación de un honguito que todos tenemos que se empieza a reproducir. ¿Por qué? Porque tú estás generando ácidos grasos, el sebo que tienes que generas normalmente se está produciendo en exceso y esto alimenta ese honguito y se empieza a reproducir. Muy importante, la dermatitis seborreica o caspa no se cura, se controla. Tenemos que ver los factores que están exacerbando. Uno de ellos, lo más importante, es la alimentación, la resistencia a la insulina. Un estado metabólico alterado va a hacer que sea constante esta caspa, esta proliferación. También el abuso de antibióticos nos va a barrer la microbiota. Hay honguitos, hay bacterias que viven con nosotros, también saprófitos que viven en la piel cabelluda. Si nosotros con el abuso de antibióticos o utilizar shampoos muy agresivos, la barremos, pues este honguito que es más resistente se empieza a reproducir generando más inflamación. Entonces, muy importante no abusar de antibióticos, utilizar probióticos,
evitar el agua caliente, todo esto que genera más inflamación y pues la alimentación y el control metabólico. Claro, Eso es. claro. Y ¿cómo se llama? Spray. El lavado diario. Claro, el lavado diario va a ser fundamental. Claro. Que me dicen, es que el gel me tiró el pelo. Obviamente si es un gel de no buena calidad, de dudosa procedencia, pues sí puede llegar a quemar la fibra capilar. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces la gente no se baña y está con el gel, con todos los residuos. Bueno, antes le ponían limón y... Sí, de muchas cosas. No, y hasta Coca-Cola. Sí, Sí, claro, por eso son las costumbres. Sí. Era su limón, Sí. Coca-Cola. Sí. Actualmente es el moco de gorila, no sé, el moco de King Kong, en fin, etcétera, etcétera. A ver, doctores Kleiman y doctora Mm. Eileen, ¿qué le dicen a Samantha? Doctoras, estoy embarazada de 6 meses y ya no tengo cabello. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna relación entre el embarazo y la propensión o que haya una propensión a la caída de cabello? ¿En qué casos? ¿Qué pasa en Aquí esta sí es relación? importante estudiar. ¿Por qué? Porque el embarazo debería de ser al contrario. Cuando nosotros estamos en el embarazo, las hormonas femeninas lo que nos van a ayudar es alargar el anágeno, el periodo de crecimiento. Es por eso que cuando uno está embarazada, pues nota su pelo más abundante, no se le cae, le crece más rápido. Pero ¿qué pasa una vez que viene el posparto? Se frena esa fase de anágena que estaba prolongada, entra inmediatamente el telógeno y pues dicen, no, pues este pelito no debía de haber crecido así que se va cae. para abajo. Entonces, aquí sí tenemos que ver de la vía metabólica, qué es lo que está pasando, checar hormonas tiroideas, una suplementación adecuada prenatal o... es muy importante porque ahí nos está hablando de que hay un déficit de algo o alguna hormona está alterando que esté generando que se caiga el pelo justamente en el embarazo. Sí, justamente el pelo es un espejo de algo que está pasando y es algo que pues nos tiene que poner en alerta, ¿no? O sea, nosotros que seguimos a las pacientes embarazadas, pues tenemos que, si llega una paciente conmigo y se me está cayendo el pelo, no es nada más, bueno, toma este shampoo, sino investigar qué es lo que está pasando. Claro. Y mucho de este problema puede ser un problema hormonal o problema de deficiencia de ciertos nutrientes y entonces aterrizar ahí y no nada más decirle es normal y darle 3 palmadas en el... Sí, porque sí, es como les decía, un espejo de algo que está funcionando no muy bien. En forma irregular. Bien. Claro, dice Georgina, doctora, a mí me hicieron un tratamiento para blanquear el cabello y me lo quemaron. La verdad me hicieron un cochinero y no sé qué hacer con mi cabello porque ya no crece igual. Usted me podría ayudar seguramente, pero no sé si le quieras comentar algo. Sí, aquí es muy importante ver la fibra. Sí, la fibra, lo más recomendable sí es el corte, sí hay que despuntar. Hay tratamientos que ayudan a reestructurar. Está, por ejemplo, el K18, el Olaplex, el Dr. Sig, el regenerador, que nos ayuda a tratar de volver a unir esos enlaces. Sin embargo, si el pelo ya está quemado, se va a ir trozando y eso es lo que notan, es que no me crece, porque el pelo se ha ido trozando debido a que ya es una fibra capilar que fue quemada. ¿Qué es lo recomendable? Ahorita evitar tratamiento, evitar más decoloraciones, sí utilizar tratamientos reestructurantes y dejar que el pelo crezca. Ok. También hay esta inquietud para saber si el pelo, el tipo de cabello requiere una atención distinta. Dice Margarita, ¿el shampoo para las personas que tengan el cabello rizado o lacio requieren de un cuidado diferente? Y relacionado también, Claudia pregunta, de todos los shampoos que existen y protectores de cabello, ¿cuál recomienda? ¿Cuáles serían las características que se debe de observar para elegir un shampoo y también en relación al tipo de cabello, doctora? Vamos a hablar primero del tipo de cabello. Es muy diferente cómo vamos a tratar un pelo lacio, un pelo ondulado y un pelo chino o rizo o un pelo afro incluso. Porque ahorita ya hay mucha mezcla de razas actualmente. El pelo lacio, la recomendación es desenredarlo en seco.
Cuando nosotros lo mojamos se vuelve más frágil, los enlaces se rompen cuando está húmedo, entonces siempre desenredarlo cuando está seco. A comparación de el pelo rizado o afro. Entre más rizado el pelo, menos glándulas sebáceas tiene. En ellos sí podemos espaciar un poquito el lavado, sobre todo el pelo afro. Tenemos que mantener esa hidratación, esa oleosidad en el pelo, porque si no tiende a romperse. La manera en que se desenreda el pelo chino, el pelo rizo, el pelo afro es en la regadera, aplicas el acondicionador de medios a puntas y vas desenredando el pelo, tanto lacio como chino, es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros desenredamos un pelo chino en seco, se nos puede romper y se nos puede dañar un poquito más. Ahora, ¿cuál es lo ideal? Ideal para buscar el shampoo adecuado para el pelo, pues es, primero, tengo un pelo que es delgado, tengo un pelo que es grueso, tengo un pelo con tendencia a generar más grasita, tengo un pelo seco, tengo un pelo teñido, hay variables. Ya hay shampoos dermatológicos o cosméticos dermatológicos que sí nos ayudan. Se ha satanizado mucho es que el uso de siliconas. Las siliconas son específicamente para un cierto tipo de cabello, cabellos más delgados, que necesitamos que tengan una estructura y que estas se van justamente cuando nos bañamos. En cambio, si abusamos de siliconas en un pelo grueso, se va a volver más pesado, se ensucia más fácil. Así que esto tiene que, lo vamos a ver de preferencia, sí que sean shampoos dermatológicos, sobre todo si tenemos un padecimiento de piel cabelluda. Claro, y ahorita que dijiste eso, yo creo que también es importante hacer mención de los cepillos o los peines, porque no es lo mismo un cepillo con cerdas blandas que un cepillo con cerdas duras, que me lo paso y hasta las ideas me barren. Y era lo que estábamos hablando también del masaje. Claro. O sea, aquí cuando nosotros nos bañamos, acuérdense, el shampoo solo es para la piel cabelluda, la fibra capilar no debe de lavarse con shampoo, o sea, lo que escurre ya es más que suficiente. Hay que hacer un masaje suave, no con las uñas, o sea, dejar reposar 2 a 3 minutos el shampoo que esté actuando y se enjuaga, y después el acondicionador igual se deja reposar un poco y se enjuaga. En cuestión de cepillos, ¿qué es lo importante? En pelo que quieres desenredar, que está todavía húmedo, un peine de dientes anchos, empezando de abajo hacia arriba. Un pelo que está seco, ya podemos utilizar ya cepillos. Mi recomendación, hay unos que se llama Tagle Teaser, que tienen, es como de siliconas, que no lastiman la fibra capilar, va subiendo. Ok. ¿Y las rastas? Eso, justo, déjenme decirles que hay quien pregunta, es que sí, que si se recomiendan las rastas. Las rastas y las extensiones no son recomendables, dice Sandy. Las rastas están... Sí. Las rastas tienen un origen cultural y creo que es muy válido en cuestión del pelo afro. El pelo afro es justamente ese pelo, es muy difícil de controlar, se rompe fácilmente, es un pelo, aunque dijeran, ay, es que el pelo afro pues es grueso y se ve así mucho volumen, pero no, al contrario, es un pelo que es más frágil, y pues por practicidad, por la misma cultura, la zona en donde se ubicaban anteriormente, pues eran zonas de mucho calor, que no se podía tener tanto el pelo así despeinado al aire libre, ¿no? ¿Qué es importante? El aseo. ¿Por qué? Porque puede generar dermatitis seborreica. Las extensiones generan más peso y van a jalar, y ya cuando se las quitan, pues ya hay menos densidad capilar. ¿Por qué? Porque se traumatizó mucho el área, son muy pesadas. Digo, a menos que sí tengan un cabello afro, esa genética, ¿no? Una genética que realmente también responda a ese tipo de manejo, ¿no? O sea, no es lo mismo a que yo me haga unas rastas, pues sé que el pelo se puede dañar. más fácil, porque mi pelo no es para ese tipo.
Y si Claro. voy a la playa y me hago unas trencitas, Ahí me llegan todos quemados de ¿en la cuánto piel tiempo me cabelluda. quito las Sí. trencitas? O sea, nada más digamos Es que es cierto 2 eso. días, 3 días, porque Sí, si es no, del diario. lo único es que van a generar es dañar la fibra capilar. Claro. Pregunta Rosa Imagen, gracias por estar conectada. Dice, buenos días, una pregunta, ¿el minoxidil es un fármaco que cuando inició se usaba para la hipertensión? O sea, Sí. ¿sí? Así ¿Sí es es, así? Justamente. Es Ujú. una, ¿cómo le llaman? Antihipertensivo. No, No, pero es una serendipia. Una Ajá. serendipia, esa Ujú. serendipia, sí, eso me O pues sea mire, que es un ujú, fármaco sí, que es ese, se hizo para hipertensión y se qué vio bonito que en verde. forma secundaria Esta fue crecía el la pluma pelo. del doctor. Así es. Claro. En forma... Les recuerdo a nuestros queridos radioescuchas que los programas quedan grabados de tal manera que los invitamos a que vuelvan a consultarlos, a que los vean en todas nuestras plataformas. Estamos en todas nuestras plataformas, ¿verdad, doctor? Que por ahí Así están es. anotadas como Salud para Todos. Gracias aquí al trabajo tan profesional de nuestra compañera Zaira, nuestra productora. Y bueno, y lo comento porque ahorita voy a mencionar otras preguntas que ya se han ido tratando a lo largo del programa y que pues ya estamos por terminar y sí, no queremos dejar de dar respuesta. Dice, por ejemplo, Paco, dice, doctora, ¿recomienda bañarse con agua fría? ¿Sirve más que el agua caliente? Mi papá siempre se bañó con agua fría, aún en invierno, y nunca lo vi sin un cabello y sin ninguna cana. Es por eso que tendría que ver, ¿no? Igual lo comento, doctora, en voz alta para que si quieres retomar algo de estas preguntas en esta fase ya de terminar. Dice... Cutriquia. Sí, exactamente. Pues lo que vimos todo este tema de la elección de shampoo que también los comentó, aclara que pregunta si los cortes de cabello también nos ayudan o nos perjudican y comentó eso de que cada 3 meses el despunte es lo recomendable, ¿no? Ay, perdón, es que dice Dulce, si yo padezco de la tiroides, ¿hay manera de recuperar mi cabello? Esa es otra de las preguntas. Quería comentar sobre estas y tenemos unos minutitos. Ok, para controlar en el hipotiroidismo hay que controlar el hipotiroidismo Claro, y cubrir claro. las deficiencias. Eso es la base. Claro. Ya después ya damos tratamiento. Ahora, el agua caliente es muy mala para la piel y para el pelo cabelludo. Para todo, ¿no? Para la piel cabelluda, para todo. Así que es más recomendable agua tibia a fría. Obviamente que luego por clima pues no nos gusta bañarnos con agua fría. Uh-huh. Y pues sí, es muy importante. Lo que pasa en el pelo es el reflejo de lo que está pasando acá, entonces en nuestro sistema. Así que es muy importante acudir cuando estamos notando, ay, tengo menos pelo, ay, se me está cayendo, es una advertencia de su pelo, de, oye, tienes que atender esto. Así que, claro. háganle caso. Claro, y también hay muchas preguntas que tienen que ver con estas creencias sobre que ciertos productos pueden ser buenos, ¿no? Dice Sandra, ¿el ajo con romero y aceite de coco sirven o no? Gracias. Lucy, ¿las proteínas y los suplementos funcionan para cuidar nuestro cabello? Cristi también pregunta, ¿las pastillas de biotina nos funcionan? Priya dice, ¿comer alimentos con exceso de azúcar afecta? Jesús, para los hombres que usamos gel o mousse, ¿qué cuidados podemos tener? Es que a mí me sale como caspa ya en la tarde por usarlo y me da hasta pena. ¿Qué recomendaría? Patricia dice, ¿recomiendan los tratamientos para lasear o enchinar el cabello de manera permanente? Pame dice, ¿dormir con el cabello mojado y agarrado afecta? A ver, estas que tienen que ver con consumos y con manejos, ¿no? Muy importante, mucha gente se automedica con biotina, hay gomitas de biotina, todo biotina. La realidad es que si nosotros tenemos una comida, nuestra alimentación es omnívora, o sea, que comemos de todo, es muy difícil que tengamos un déficit de biotina. Al contrario, el exceso de biotina puede generar alteraciones tiroideas o también alterar las troponinas. Entonces, cuando un paciente llega con una sintomatología de un infarto sin elevación del ST, se alteran estas troponinas, entonces sí puede ser peligroso. Así que no abusen de la automedicación con biotina. La suplementación, acuden con su dermatólogo para ver qué es lo que realmente necesitan y también no estén gastando en balde. La última. Los tratamientos para lasear o enchinar de manera permanente. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo ya hay varios estudios y evidencia
que los alaciados con formol o formaldehído aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, sobre todo aquellos que lo hacen seguido. Incluso hay un reporte de pacientes que presentaron una lesión renal aguda por la exposición a este químico. Así que entre menos lo hagan, mucho mejor. Ajá. Ya hay opciones que no requieren el formaldehído. No queda así perfectamente liso, pero te protegen otras cosas, otros aspectos. Que el Ajá. tema de los habría que ver todo un programa sobre eso de los efectos secundarios, porque realmente no lo manejamos y creo que sí es importante tener idea de esa noción. Pregunta también Rosa Imagen, dice, ¿podría explicar cómo se desenreda el pelo de abajo hacia arriba? Es que como que no se entiende, ¿no? Es primero las puntas, o sea, como Primero que desenredamos los primero nudos de las abajo. puntitas, Ajá. luego la parte Y después media, vamos subiendo. luego hacia la oreja. Porque Ujú. si nosotros empezamos desde aquí, todos los nudos se van rompiendo. Tracciones. Ah, ya. Entonces empezar así y ir Empezar de subiendo. abajo y de hacia Ujú. arriba. Ah, ok. Así le hago yo. Sí. Y lo de dormir con el cabello mojado y Eso agarrado, también, estar ese así. no es nada recomendable porque Ajá. aumenta tu riesgo de dermatitis seborreica, que se genere este honguito. Le agregas humedad, le agregas el calor de mientras estás durmiendo, es peor. Amarrar, recuerden, cuando el pelo está húmedo es más frágil, así que es recomendable incluso secarlo con una secadora a temperatura media, pero a una distancia de 15 centímetros, es más saludable que dejar el pelo húmedo, porque el pelo húmedo, los enlaces de hidrógeno, que también forman parte de su estructura, son más frágiles, entonces hace que se rompa. Entonces no es nada No lo hagan. recomendable. Creo que es un tema verdaderamente rico y muchísimas gracias. Quiero, para cerrar, leer un par de mensajes de esos que nos dan calorcito a nuestro corazón, nuestros apapachos. Venga. Dice Saúl, muchas felicidades por tocar estos temas con especialistas. Es la primera vez que escucho un programa tan completo y me dice los por qué de manera estudiada y científica. En verdad, felicidades y más programas que nos apoyen y ayuden a conocernos. Muchas gracias, Saúl, por tu comentario. Y Paolo nos dice, doctores, amé el programa. Felicidades por tratar un tema tan comercial de manera tan profesional y con personas especialistas. Felicidades. A ustedes muchas gracias porque ustedes son una parte valiosísima, muy importante para que estemos aquí. Y muchas gracias por esta presentación, este compartirnos tan rica experiencia de manera tan Alice, ¿algo más profesional. que agregar? Todo quedó cubierto. Muy bien, Ernesto. Bien, Cuidemos nada el más cabello, agradecer ¿verdad? a todas las personas que nos escuchan. En ocasiones, por obvio de tiempo, es difícil saludarlos de manera individual, pero saben que se les quiere bien. Los que estén con algún padecimiento, espero que se restablezcan. Claro. Y sobre todo, esto último es un aliciente porque nuestra conceptualización de este medio de comunicación es hacernos reflexionar en lo que es prepararnos, porque de una o de otra forma todos somos ignorantes, nadie tiene el dominio del conocimiento a nivel universal, y volvemos a lo que señalaba, ¿no? Si no nos ven ni nos escuchan, ni le hacen clic a la campanita, ni nos recomiendan, pues no estaríamos nosotros aquí. Por supuesto, muchas gracias, supuesto. muchas gracias, doctor. Helen, algo que nos tengas que decir ya para cerrar. Pues muchas gracias por haberme invitado, la verdad es un honor, disfruto mucho venir aquí con ustedes a hablar. La pasamos bien. Explicarle a los pacientes, Chéverín. sobre todo romper mitos, Claro. y esto es más que nada por su salud, o sea, Claro. buscar el beneficio de pues la salud de ustedes. Claro que sí. Sus datos. Sus datos, sí, Exacto, creo que los sus tenemos datos y los todo esto. están pasando, pero de todos modos, si nos quieres Sí, dar tus datos. Me encuentran en Instagram como dra.eileen.derma o en TikTok como Doctora Derma. Muy bien, muy bien. Dice Jorge que tenga un excelente día y muy feliz Día del Padre que ya viene por Sí, ahí es cierto. para los queridos Ah, sí. papás. A todos los papaces y papacitos. Nos informa nuestra querida productora, dice, los programas en Face se van a quedar por 30 días por disposición de la plataforma, pero todos los programas están en YouTube, además la plataforma de Salud para Todos. Por favor, ahí O sea que si pueden- quieren ver un programa suscríbanse, anterior, denlo, compartan. les interesa, Ujú. pues está disponible.
También Anita Neira nos manda felicidades y saludos y bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Que te Pues mejores. yo por último, nada más me resta como forma de retribución a tu charla que viniste a dar el día de hoy con nosotros, pues darte este pequeño reconocimiento Ujú. para que quede constancia de que pues viniste al programa, platicaste con nosotros y bueno, pues es algo muy modesto, pero Pero es con de mucho corazón, cariño. Ujú. sí, por parte de nosotros, Claro. por parte de nuestra producción, Sai. Muchísimas gracias, gracias a todos y pues nada más me resta desearles que tengan un feliz Día del Padre. Ujú. Yo sé que muchos van a ver este programa después del Día del Padre. Ya toca el domingo. Seguimos el domingo. O hasta el otro domingo. No, Este domingo. Este. Ah, bien. Ujú. Sí, ya veo que vamos a estar bien Ya está la mesa festejados. de regalos. Ya está la mesa. Sí, la mesa de sí, luego les pasamos los datos de Los datos. la mesa de regalos. Y pues nada más me resta Muchas desearles gracias. que sigan pasando un buen día y que pasen un mejor fin de semana. Muchísimas Muchas gracias a todos. Cuídense Gracias mucho. a todos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.